Muy buenas, ¿qué tal estáis? Comienza aquí el magazine de la 8 Bierzo y alcanzamos el viernes, qué bueno, 5 de junio. Y en algunos lugares, por ejemplo en Fabero, están de fiesta. Desde ayer concretamente están inmersos en la fiesta del Corpus, con un montón de actividades que se van a prolongar hasta el domingo y que les vamos a comentar aquí. Bueno, y tirando del carrete de las fiestas, siguiendo el hilo también en San Facundo, a partir del lunes arrancan la Semana Cultural del municipio, ya sabéis, con la estrella como plato protagonista en ese cartel que también vamos a desgranar aquí enseguida, en unos segunditos. Y si lo que os gusta es la historia, también que os gustaría conocer la historia del Castillo Templario de Ponferrada, nada menos, quedaos con nosotros porque en unos minutos os lo vamos a contar. Si lo que os gusta es el cine, queréis ideas cinematográficas, Iván Belenda viene, fiaros de él, porque viene con dos propuestas que os van a gustar mucho y con palomitas dulces. Pero antes de todo esto, vamos con la oportunidad de mañana. Atún cortizo en aceite de girasol de 200 gramos o al natural de 154 a 1,89 € la lata. Mañana, atún cortizo en aceite de girasol o al natural, lata, 1,89 €. El encuentro gastronómico y cultural de San Facundo, de la trucha de San Facundo, podemos decir que es el plato estrella de la Semana Cultural que se celebra en el municipio, pero además de la degustación hay muchas más cosas que tenemos que saber porque no nos las podemos perder y que vamos a repasar ahora mismo con Ricardo Vila, alcalde pedáneo de San Facundo. ¿Qué tal estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Encantado de estar una vez más con vosotros aquí. Y de recibirte. Bueno, yo siempre digo que San Facundo es una especie de pueblo que parece sacado de un cuento o de una postal, con ese paisaje, esas montañas, ese río o playa fluvial, y que además ahora tiene una nueva titulación porque lo han designado como Pueblo Mágico de España, ¿no? Sí, evidentemente, yo creo que es que somos mágicos de verdad y que además yo creo que casi podríamos hablar de que muchas de las cosas que hemos logrado hacer que podrían bien titularse el milagro de San Facundo. Anda, claro que sí. Bueno, el milagro de San Facundo, que allí durante el año, bueno, la tranquilidad también es algo que os caracteriza. Estáis 16 personas censadas, son las que habitáis allí durante el año, pero qué grandes cosas hacéis, por ejemplo, este encuentro cultural. Sí, nosotros llevamos muchos años poniendo en valor el territorio, sobre todo, porque yo creo que al final para San Facundo es muy bueno, pero es muy bueno para la comarca, es muy bueno para el territorio, ¿no? Porque independiente no vas a ninguna parte, yo creo que siempre hay que sumar, las restas vienen solas. Y creíamos que en turismo ya lo habíamos conseguido todo y decidimos darle una vuelta más en el ámbito gastronómico y todos sabemos, es por todos conocidos, que el plato típico del Bierzo es el botillo. Pero haber hecho un botillo en San Facundo hubiese significado simplemente hacer uno más de los muchos que se hacen en la comarca. Entonces nosotros nunca hemos pretendido ser mejores ni peores que nadie. Siempre hemos querido y seguimos queriendo ser diferentes. Es decir, hacer cosas diferentes, porque yo creo que la diferencia es donde está el éxito, ¿no? Y decidimos hacer el encuentro cultural y gastronómico de la trucha por tres razones, yo creo que con mucha base. La primera es que cuando la trucha era un alimento de necesidad, cuando en mi casa no había nevera, como en la de otros muchos lugares, ¿no? Mi padre iba a pescar, traía las mejores, mi madre las freía, las escabechaba y eso te permitía tener alimento durante mucho tiempo. Luego en los años 70 hubo una piscifactoría, un criadero de truchas muy importante que produjo mucha cantidad de trucha. Y en el año 83, yo con 16 años, junto con mi hermano, dimos el primer paso y abrimos el restaurante que está en la actualidad en San Facundo y el plato típico, la trucha. Entonces yo creo que nacía con buen pie y si a todo eso le añadimos que tenemos una escultura preciosa a la entrada del pueblo que nos hizo el escultor berciano Arturo Nogueira y que Juan Delibes, nada más y nada menos, vino a descubrirla, pues no podía nacer con mal pie. Bueno, qué maravilla. Claro, un pescado de río. Botillo no, de la carne nos íbamos al pescado, tenía que ser de río, porque merluza y bacalao aquí como que no. Evidentemente, no. Tiene que ser algo de la zona. Bueno, pues este año se celebra la 7ª edición. ¿A cuánta gente mueve cada año? Porque hablábamos de 16 habitantes durante el año, al menos censados. ¿Cuánta gente puede mover este encuentro? Habitantes somos 16, visitantes estamos por encima de 25.000, pero el encuentro cultural y gastronómico, concretamente lo que es el final del encuentro, que es el sábado, estamos por encima de 450 comensales y representantes de 5 o 6 embajadas, entre otras muchas personalidades. Yo creo que bien podríamos decir que somos
el evento gastronómico más importante de España ahora mismo en función de lo que representamos, evidentemente. Multiplicamos por 40 y pico la población del pueblo en un solo evento y yo creo que eso es algo que es muy difícil de conseguir en cualquier otra población. Oye, y tanto que de referencia, porque además, ¿qué va a pasar este año? Porque me contaba, es que tú te has enterado que nos han recomendado también en la prensa inglesa. Sí, hace 20 días, 25 más o menos, me despierto un día con que me llega la noticia de una persona que me conoce y me manda la publicación de una prensa inglesa, de un periódico inglés, que nos recomendaba como destino turístico de tranquilidad, sin masificación. Sostenible. Y, sí, evidentemente, es que si no eres sostenible no sirves para nada, no tienes cabida, ¿no? Y eso ha dado lugar pues, que a partir de ahí medios como LAS, como El Confidencial, como El Mundo e incluso Antena 3 hayan venido a grabar a San Facundo y nos hayan sacado, con lo cual al final eso lo que te está generando es una visibilidad a coste cero impresionante. Qué maravilla y qué orgullo, ¿verdad? Sí, evidentemente, porque al final son esas cosas por las que tú no estás luchando, son esas cosas que te llegan porque alguien lo está valorando y entonces al final lo que te dice o lo que te hace pensar es que algo bien estamos haciendo para que eso suceda. Claro que sí, bueno, pues sin duda sois un pueblo, un ejemplo de pueblo rural, allí escondidito entre las montañas, que subsiste y además de muy buenas maneras y con una muy buena calidad de vida. Bueno, pues hablamos de esta 7ª edición del encuentro gastronómico, bueno, de la Semana Cultural en general, pero ese encuentro que atrae a tanta gente, la trucha, alrededor de la trucha, decías tú, más o menos unos 450 este año también, o sea, quiero decir, limitas las plazas. Pasaremos de 450. ¿Las pasamos? Sí. Vale. Lo que no queremos es nunca superar las 500. Es decir, 450 personas, aunque fuese menos, 420 en el peor de los casos, sería un éxito rotundo. Y a lo mejor 600 sería un fracaso. Y si fracasas una vez, fracasas para siempre. Yo creo que hay que ser conscientes. ¿Por qué? Te puedes levantar. No, yo creo que tenemos que ser conscientes de hasta dónde podemos llegar y seguir. Es decir, la ambición a veces lo único que puede hacer es que te lleve a decaer. Bueno, en cualquier caso, está abierto para todo el público, ¿verdad? Con Sí. entrada. Tenemos caras conocidas este año también del papel couché, como otros años, que siempre hay alguien así. Sí, este año, por ejemplo, tenemos, entre otros, salvo causa de fuerza mayor que se lo impida, al embajador de Marca España, Florencio Santiago, el mejor cortador de jamón del mundo. Vaya, ¿pero iba a cortar jamón? No, sí, va a cortar jamón. Ahora se va a estar cortando un jamón allí y seguramente pues, que hará alguna de sus cosas, pues bueno, para hacerse una foto con quien quiera, va a estar presente. Ya es importante que él se haya implicado y que él sea una de las personas que dice que esto hay que potenciarlo, que lo que se está haciendo que es algo maravilloso, inaudito y que no puede decaer. Vale, ¿y Malena Gracia y compañía, que han venido otros años, repiten o no? No, este año no. Es decir, también es verdad que la agenda de mucha gente es la que es y no todo el mundo tiene disponibilidad siempre que quiere. Ni todo el mundo tiene la suerte de poder venir a San Facundo, Ricardo. También es cierto. Bueno, pues montaréis una carpa para esta jornada. ¿Entradas quedan todavía o no? Hombre, sería posible todavía muy poquitas, porque ya estamos prácticamente con todo cerrado, pero bueno, siempre habría alguna posibilidad si alguien se pone en contacto conmigo. Sí que es cierto que si hay alguna posibilidad ya tendrían que ser posiblemente una mesa entera, porque si no, pues no quedaría vistoso. ¿No? ¿Y cuántas personas? 10 personas. 10 personas. Como mucho. Bueno. Y la verdad es que está todo prácticamente lleno. Es una mala fecha, porque es el 13 de junio San Antonio, pero lo teníamos que hacer porque el mantenedor estaba ese día y no podíamos perder la oportunidad de tener a una persona de tanta relevancia como el mantenedor este año, José Eduardo Campos. Pues te iba a decir, vamos a hablar de ese mantenedor, preséntanoslo, ¿por qué lo habéis elegido? José Eduardo Campos es el acelerador de empresas a nivel mundial de Microsoft de Estados Unidos. Es una persona que ha trabajado con ICIBE con León, es una persona que ha trabajado en grandes proyectos a nivel mundial y yo creo que es un prestigio muy grande para un pueblo como San Facundo que él esté ilusionado por venir y sobre todo, y lo más importante para mí, es que además lo haga de manera altruista, de manera colaborativa. Es decir, cuando las cosas se hacen a base de talón pueden salir muy bien, pero yo sigo estando convencido que cuando tú pagas a alguien por venir,
el rendimiento no es el mismo. Es decir, cuando alguien viene cobrando, al final viene a hacer un trabajo. Cuando alguien se implica a venir a colaborar, funciona de otra manera, se implica de otra manera, se compromete de otra manera. No lo sé, para mí tiene muchísima importancia. Bueno, pues el mantenedor de este año será José Eduardo Campos, y también tenemos el premio Trucha de Oro, que desde el año 2022 también lo otorgáis en memoria de nuestra querida Mónica Domínguez. Sí, evidentemente este año el premio recae en Javier Pérez Andrés, porque creo que es una persona... nosotros, digamos que ese premio al final va un poco encaminado a aquellas personas que desde su ámbito profesional, el que sea, potencia nuestra tierra, potencia nuestro Bierzo, potencia nuestra comunidad y sobre todo San Facundo. Y Javier Pérez Andrés es la persona, posiblemente la persona que más ha potenciado el Bierzo, San Facundo y Castilla y León. Premio Gastronómico Nacional, entre otras cosas, y estamos hablando de un evento gastronómico y cultural. Oye, pues bien merecido entonces, ¿verdad? Esa Yo Trucha pienso de que Oro. sí, yo pienso que es acertada. Bueno, el evento comenzará el sábado a las 12 de la mañana, ¿verdad? La recepción de autoridades, mantenedor... Sí, a partir de las Trucha 11:30 empieza a llegar la gente, yo les recibiré a la entrada al pueblo, donde ya nos haremos fotos con los que vayan llegando, luego iremos a la Casa del Pueblo, donde presentaremos al mantenedor, a los presentadores, donde se firmará el libro de honor y donde tendremos la oportunidad de escucharles esas primeras y breves palabras, porque luego el acto se realizará a partir de las 2 ya, lo que es en la carpa, antes de la comida. La comida. La trucha ya sabemos que no va a faltar, pero ¿y con qué se acompaña la trucha? Pues mira, este año creo que hemos dado un salto cualitativo muy importante, porque normalmente en eventos de estas características no suelen verse menús como el que tenemos nosotros. Vamos a tener jamón especial, o sea, jamón que prácticamente no es ibérico, pero como si lo fuera, chorizo salchichón Gran Reserva Grumet, vamos a tener queso curado de Fuentesauco de Zamora, vamos a tener una trucha ahumada sobre nacional, la trucha, sobre salsa nórdica, vamos a tener luego ese lacón con pimientos tan característico de aquí del Bierzo, vamos a tener un sorbete de limón, a continuación tendremos una trucha escabechada sobre crema de remolacha y castaña, de postre vamos a contar con un rosco de Reyes que nos hacen esa misma noche, nos llegará a las 12 y pico de la mañana a San Facundo, viene directamente desde Madrid, acompañado de un dulce turco, que es el dulce típico de Jerez de los Caballeros. Todo ello estará regado con vino blanco de Godello de la bodega Valdecontina, allí al lado nuestro, en las ventas de Álvarez, y la bodega Sire de Peñafiel, el tinto. Tendremos cava Godelia. Y luego nos han mandado desde Valencia licor El Momento Paquito en homenaje a Paquito el Chocolatero. Anda, Paquito el Chocolatero, pero ¿hay una historia real de Paquito el Chocolatero? Sí, evidentemente. Anda, yo no la conozco, pensaba solo que era la canción. Y han creado un licor en función de eso para hacerle un homenaje y nos lo han mandado para que se deguste a modo de chupito en la trucha. Qué bueno, eso lo tengo que probar yo también. Oye, digo yo que con hambre no creo que salga nadie de allí, ¿eh? Bueno, la intención es esa, ¿no? Yo creo que es un menú súper potente y sobre todo el precio que tiene me parece que es muy acertado, porque estamos hablando de que es un precio de 40 euros por menú. Ah, pues está muy bien. Me parece que es un precio infinitamente por debajo de lo que tendría que costar. Está muy, pero que muy bien, la verdad, un precio muy competitivo. Bueno, pues después de la cena, no sé... Comida. De la comida, suele haber alguna actuación musical o de baile. Este año contamos con Anisineva, es una bailarina rusa sentada en Valencia que viene a bailar 2 coreografías, que ya lo hizo el año pasado, la gente le gustó muchísimo y es otro de los lujos, porque además es una persona que viene a hacerlo también comprometida con nosotros de manera altruista, y eso son cosas que no se pagan con dinero. Bueno, pues no se paga con dinero, y además no solamente esto, es que tenemos toda la semana de actividades culturales, casi no tenemos tiempo, un minuto, entonces le vamos a hacer un repaso rapidísimo, aunque sea para que la gente se entere y que anoten por si les apetece pasarse por San Facundo. El lunes, presentación del libro 16 latidos de espiritualidad y naturaleza. Se ha cambiado. El lunes es el taller de canto, porque al final viene la escritora y se ha cambiado para el viernes. Venga, vale, ha habido ahí un apaño. Sí. Pues el lunes un taller de canto, Aprenda a liberar
equilibrar la voz, respirar, resonar y entonar, impartido por José Ángel, y hay que reservar, eso sí, si se quiere ir. ¿Todo esto lo tenéis puesto, por ejemplo, en las redes sí, eso está todo, del ayuntamiento, lo que sea? Promocionado, sí. Vale. Venga, el martes, charla El agua, la vida y la salud. El miércoles, una cata gratuita de cocina saludable con productos de calidad del Bierzo y además impartido por nuestra querida Marta Rodríguez Tato. También hay que inscribirse, sí, hay que reservar, ¿verdad? Lleno. Está lleno, vale, pues nada. El jueves sí se presentará ese libro, 16 latidos de espiritualidad y naturaleza, de Maribel Pedrera. ¿A qué hora será, por cierto? Eso a las 8 de la tarde. Todos los eventos van a ser a partir de las 8 de la tarde. A partir de las 8 de la tarde, venga. Y el viernes es el taller de canto. El jueves, cata de vino con bodega Valdecontina, que sí que hay que reservar. ¿Está lleno también? No lo sé todavía porque no lo llevo yo directamente, pero me imagino que también estará ya... Bueno, por si acaso miráis las redes sociales, si os interesa, llamáis por teléfono y ya si quedan huecos libres, pues os apuntáis. 7 euritos vale la cata de vino. Y el sábado, pues ya sabemos que es el día grande con ese encuentro gastronómico y cultural de la trucha. Yo solo te puedo decir, Ricardo, desde aquí, que con todo lo que te viene, que aproveches este fin de semana a descansar, porque ya vienes de mucho trabajo atrás, y lo que te viene, así que lo disfrutéis muchísimo. Pues nada, muchísimas gracias y un placer como siempre poder compartir con vosotros unos minutos aquí para exponer nuestras bondades. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y ahora hacemos una parada en el Hospital de la Reina. La agilidad en los resultados es hoy el factor clave en la salud y por ello el Hospital de la Reina ha integrado el nuevo TAC Revolution Máxima en su flujo de trabajo diario. Este sistema destaca por su rapidez, permitiendo realizar pruebas complejas en cuestión de segundos, algo vital en situaciones de urgencia como el código ictus, donde reducir el tiempo de respuesta es fundamental para una recuperación total. Además de su velocidad, el centro ofrece servicios avanzados como la colonoscopia virtual. Mediante una reconstrucción en 3 dimensiones, esta técnica permite explorar el colon de forma no invasiva y sin necesidad de sedación, permitiendo al paciente retomar su actividad diaria al instante. Con esta tecnología, el Hospital de la Reina ofrece a toda la comarca una alternativa diagnóstica de primer nivel para toda la familia, eliminando esperas y apostando por una medicina predictiva, rápida y altamente eficiente. Bueno, y vamos ahora con un recordatorio, y es que desde el Rectorado de la Basílica de la Encina de Ponferrada nos recuerdan que este domingo 7 de junio se celebra el Corpus Christi, nos invitan a toda la celebración. A las 12 del mediodía se celebrará una misa solemne y después a la 1 menos cuarto la procesión sacramental. Participarán las autoridades de la ciudad con los pequeños protagonistas, los niños y las niñas que han celebrado este año su primera comunión, con cestas de pétalos para tirárselas al Santísimo. Bueno, está abierto para todos los niños y niñas, de cualquier parroquia, y pueden venir vestidos con sus trajes de comunión, así los aprovechan más y mejor. Por cierto, que también hacen un llamamiento a quienes se quieran prestar como voluntarios para trabajar en la tradicional alfombra de flores, y además se agradecen los pétalos y el verde. Y ahora nos vamos a publicidad, descansamos un poquito, pero muy poquito, porque volvemos antes de que cante un gallo. Continuamos desde ayer y durante los próximos 4 días, no, los próximos 3 días. En Fabero va a oler a fiestas. Huele a fiesta, se respira fiesta porque ya han llegado las fiestas del Corpus, una de las fechas más esperadas por todos los vecinos del municipio. Cada año va cayendo en una fecha o en otra, dependiendo del calendario religioso, pero lo que los toralenses tienen más que dominado es la asignatura de fiestas y por eso vienen con un programa de lo más variado que ahora mismísimo vamos a repasar con Andrea Rodríguez, concejala de fiestas del municipio, del Ayuntamiento de Fabero. ¿Qué tal estás? Hola, Olaya, muy bien. Bueno, yo te iba a preguntar a ver si ayer había salido, pero ayer estaba mirando el programa de fiestas, fue un día tranquilo. Fue un día tranquilo, sí. Ayer lo que tuvimos fue el concierto fin de curso de la Escuela de Música Andrés Segovia, la Escuela Municipal,
y la inauguración de la exposición al aire libre, la lucha minera en el pueblo de Diego Pérez. Hay que dosificar, ¿eh? 4 días. Sí, no llega uno al domingo. Bueno, pues vamos a hablar de, pues decías, ¿no? Ayer ya hubo ese concierto de la Escuela de Música Andrés Segovia y también se inauguró esa exposición Lucha Minera en el poblado de Diego Pérez al aire libre. Es una exposición fotográfica, ¿verdad? ¿O qué es lo que nos vamos a encontrar allí? No sé si es la oportunidad de pasar ya o no. Sí, ya está puesta, ya está inaugurado, o sea, ya puede ir a visitarla quien quiera. Es una exposición fotográfica que refleja los días de manifestación de los mineros para que no se sucediera el cierre de las minas de la minería. Es una especie de homenaje, ¿no? Sí. A la identidad minera, a la también, identidad minera, de Fabero. Sí. Vale, ¿cuántas fotografías tenemos ahí, sabes? Pues más o menos, aproximadamente creo que son 7 fotografías. Vale, ¿y hasta cuándo se va a poder visitar? Hasta el 30 de julio, en principio. Vale, o sea que tenemos tiempo aún. Sí, ¿Tú te has pasado ya por allí o no? Sí, además yo vivo cerca de donde está la exposición. Vale, el poblado de Diego Pérez, ¿alguna instrucción más para poder llegar hasta allí? El poblado de Diego Pérez recorre la general de Faveros, la carretera general. Vale. Bueno, pues hasta el 30 de julio podemos visitar esa exposición que estáis viendo ahí, el cartel de la lucha minera, que pinta muy bien, por cierto. Y esta mañana se ha llevado a cabo un taller muy interesante también, que se está repitiendo ahora mismo durante la tarde y mañana vuelve. Sí, es un taller en el aula paleobotánica de Fabero, un taller para crear una maqueta de la Gran Corta de Fabero. La Gran Corta, que al final es una explotación minera al aire, al cielo abierto. Sí, la más grande del Bierzo y de las más grandes de Europa, además. Muy importante. Sí. ¿Y se van a hacer maquetas? Sí. Vale, tenemos, no sé, tamaño, escala, algo, ¿no? Me imagino que el monitor que esté allí, pues indicará las instrucciones para hacer la maqueta. No sé exactamente, hasta que no las vea finalizadas, no sé muy bien en qué tamaño las van a hacer. ¿Dónde va a ser? En el aula paleobotánica, en Fabero. Vale, ¿y esto a quién está dirigido? Está dirigido en principio a todos los públicos. Hombre, me imagino que los más chiquitines a lo mejor precisen de más ayuda y a lo mejor no sea muy recomendable, pero en principio no hay límite de edad. Hay que apuntarse, ¿no? No, te apuntabas o bien podías ir al aula paleobotánica a informarte. Pero todavía, quiero decir, si alguien se está enterando ahora, ¿puede participar? Sí. Vale, genial. Bueno, pues a las 12 de esta mañana también ha habido un reparto de plantas producidas en el propio invernadero municipal. No sé si esto responde a que hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente o es algo que soléis hacer. Se hace cada año, aprovechando el programa mixto de jardinería, y cada año se reparte un viernes de flores en Fabero y en todos sus municipios, en todas sus pedanías. Pues desde luego este viernes ha coincidido clavado, ¿eh? Sí, era el día para repartir plantas. Sí. ¿Qué tipo de plantas, por cierto, son? ¿Son así más floridas, son para poner en los balcones? Son florales, aprovechando que ahora estamos en la época de primaveral, son para poner ahora mismo y... ¿Y se reparten gratuitamente? Sí. Supongo que volarán. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? La verdad es que tiene una acogida buena. Siempre se reparte y acude mucha gente a recoger las flores. Bueno, pues en el Pozo, Julia, por supuesto, siempre hay cabida para actividades. Y hoy desde las 5:30, es decir, en un ratito, se inaugura la exposición Gigantes en Miniatura, cedido por Lisardo Álvarez. Sí. ¿En qué va a consistir? Son máquinas de hierro en miniatura, reproducciones de las máquinas que explotaban en el cielo abierto en su día, cuando estaba en funcionamiento. En la Gran Corta. En la Gran Corta. Está todo hilado, vaya. Todo hilado. En Fabero ya sabes que tenemos una identidad minera que siempre intentamos eso, que se conozca y que la gente no, sobre todo las generaciones más jóvenes, que no la pierdan. La memoria, ¿no? Eso es. Bueno, pues la jornada va a concluir con música. Hoy sí, ¿no? Hoy sí saldrás. Hoy sí, hay que salir a tomar algo a la verbena, por lo menos. Claro a las 11 en la Plaza Eloy Terrón tenemos la actuación de un trío musical. Vale, hay que despejar un poco y oye, que estamos a viernes, que también apetece. Eso es. Vale, pues eso será a partir de las 11 y mañana sábado 6 de junio más la fiesta continúa. Lo que anoche era un espacio para el baile hoy se convierte, bueno, pues en otro tipo de escenario, ¿no? También de disfrute, pero de otra manera. Una metamorfosis. La Plaza Eloy Terrón se convierte en una especie pues, de garaje de lujo, ¿no? Sí. Sí, la verdad es que tenemos una concentración de porches que tiene mucha acogida. El mundo del motor siempre es muy atractivo y bueno, la verdad es que son dignos de ver porque son coches muy cuidados y coches que merecen la pena ver
Muy que no los ves tan a llamativos. menudo. Eso es, no los ves pasar así por nuestras calles en cualquier momento, ¿verdad? De hecho, Sí. cada vez que pasa uno, siempre hay alguien que le da un codazo a otro y dice, mira ese coche. Sí, ¿no? ¿No? Sobre todo los niños en concreto, por lo menos el mío. Mira, mamá, el Porsche. Es que además, aprovechando que tenemos un taller en el municipio que es especialista en coches Porsches, Lillo. sí, en Lillo del Bierzo, Estuve yo allí hace años haciendo un reportaje. Sí, suelen pasar por la general los Porsches y bueno, ya sabes que siempre llama mucho la atención. Así que por allí los veis más a menudo, Sí, ¿eh? la verdad es que sí, sí. Bueno, ¿es la primera vez que hacéis esta concentración o se repite? No, ya hubo más concentraciones y concentraciones de coches clásicos en el Pozo Julia. Fabero al final sigue siendo también un atractivo para el turismo. Ujú. Bueno, ¿y va a haber muchos? ¿De dónde vienen todos esos coches? Pues en concreto no lo sé, me imagino que de toda la comarca y todos aquellos que estén invitados y que quieran participar. No creo que haya censura en que quieran acudir a la concentración. Bueno, pues seguimos con más programación. A las 5 de la tarde habrá una charla coloquio que se llama Testimonios, que Sí. también va con el tema, ¿no? Sí, es además en el Museo de la Lucha Obrera. El moderador es Alejandro, historiador y profesor de historia del IES Beatriz Osorio de Fabero, a quien tengo que agradecer su participación y su implicación. Y bueno, es una charla muy interesante porque se entrevistan diferentes personas de diferentes etapas de la lucha minera y siempre es interesante de escuchar precisamente por eso. De hecho, se va a hacer hincapié en el primer encierro minero de León, que fue precisamente en Fabero, ¿no? En 1966. Eso es, y hay un testimonio de una persona que vivió aquel encierro. Pues eso te quería preguntar yo, a ver si alguno de los protagonistas había vivido en primera persona ese... Todas las personas que recogen el cartel son protagonistas de diferentes encierros y manifestaciones mineras. Vale, vamos a mencionarlos. Mira, una es Dulce Prieto, Pepe Abella, José Luis Quiroga, Balbina Mauriz y José Antonio Pérez Molina. O sea que hay 2 mujeres, ¿no?, entre los 5. Sí. Vamos, Sí. bueno, y si es que los encierros al final se han repetido a lo largo del tiempo y siempre ha sido como su manera, ¿no?, más representativa de, bueno, pues de reivindicar sus derechos y de extender sus protestas. Sí, al final ha sido un referente a nivel nacional de lucha obrera. Al final no es solo la lucha minera, es una lucha obrera y bueno, siempre se recoge como una lucha minera, pero era una lucha de familia minera, no solo el minero, sino su mujer, sus padres, sus hijos, al final implicaban a todo el colectivo y a un pueblo entero. Iba a decir, y al pueblo, ¿no? Porque Sí. al final entiendo yo que la gran parte del pueblo bebía de ese sector, efectivamente. Bueno, ¿el acceso es libre? Sí, el acceso es libre y bueno, es muy interesante y muy bueno que lo escuchen sobre todo pues eso, las generaciones nuevas, que no se olviden de la identidad minera, de dónde vienen para saber a dónde van. Efectivamente. Bueno, pues será mañana sábado a partir de las 5 de la tarde en el Museo de la Lucha Obrera, una charla coloquio, testimonio que se presenta muy interesante. ¿Qué más? A las 6, esto les encanta a los niños, pero también a los mayores, a mí Sí. personalmente, actuación Sí. de magia. Sí, es el Mago Day, es una actuación en la Casa de la Cultura que es para todos los públicos. ¿Hay que recoger entrada o algo? No, es gratuita ¿Es la abierto? entrada, sí, Vale. Bueno, y por la noche a mover el body. eso es, ¿No? a quemar los excesos. Actuación de la orquesta La Conexión con su gira dorada, Golden Tour. Sí, para cerrar ya el fin de semana, aprovechando que el lunes se madruga, pues el sábado siempre es un buen día para trasnochar y el domingo tienes más tiempo para descansar. Bueno, pero que el domingo que nadie se quede durmiendo hasta la hora de comer, que tenemos cosas que hacer también. Sí. Bueno, pues la orquesta La Conexión actuará a partir de las 11 de la noche, ¿verdad? Si no me equivoco. que lo 11:30, tengo apuntado. sí, en la Plaza Loiterrón. 11:30, vale. ¿De dónde viene esta orquesta? ¿Lo sabemos? Pues ¿Sabemos algo de esta orquesta? gallega, me imagino, normalmente las más cercanas son las orquestas gallegas. Vale. Pues pasamos ya, 7 de junio, como decía yo, nada de quedarse en la cama, que hay cosas que hacer. A las 12 nos ponemos elegantes, nos arreglamos porque hay misa solemne y procesión. Sí, se hace una alfombra floral en la puerta del ayuntamiento. También agradecer a estas participantes y que siempre colaboran y siempre hacen una ofrenda preciosa y digna de ver. Vale, y después de comer ya sí que os podéis echar una siestecilla.
lo justo para luego despejarnos y pasarnos por esa exhibición de gimnasia rítmica, ¿no?, que tenéis en el pabellón municipal. Sí, tenemos una escuela de gimnasia rítmica de la que estamos también muy orgullosos, porque en Fabero se apuesta mucho por el deporte y tenemos grandes deportistas, desde los futbolistas a gimnasia rítmica, a los distintos deportes. Estamos muy orgullosos de su esfuerzo y su constancia y su compromiso con Fabero. ¿De qué edades? ¿Son todo niñas o hay algún niño? En esta etapa son todo niñas, pero sí que ha habido niños también. Pero la verdad es que la gimnasia sigue llamando a muchísimas participantes y han ganado diversos premios en este año, y hay que reconocer su esfuerzo y su compromiso, es verdad que sí. Bueno, pues además a mí me encanta, a mí es de esas cosas que, por ejemplo, cuando me salen en redes sociales, ¿no? Yo creo que me salen también porque el algoritmo de las redes sociales ya me lo publica directamente, pero me salen un montón de actuaciones de gimnasia rítmica, ahora los europeos que ha habido, y la verdad es que me veo todos los bailes, me encanta. Sí. Bueno, pues la guinda al pastel la pondrá, bueno, una super masterclass de baile que me encanta. Sí, tenemos una escuela, aparte de las escuelas deportivas, tenemos una escuela de baile a la que también acude muchísima gente a aprender a bailar, salsa, merengue, bachata. Entonces es digno de ver porque la verdad es que bailan de maravilla. Oye, ¿y a partir de qué hora será esto? ¿En la plaza de Eloi Terrón? ¿A partir de qué hora? A las 7:30. 7:30, vale. ¿Qué tipo de música y bailes? Pues merengue, bachata, los bailes así más modernillos de ahora, más, no sé cómo decirlo. ¿Tipo urbanos? No, urbanos no, es más baile de salón, baile en pareja. Vale, es en pareja. Sí. Bueno, que quiero decir que así un poquito también se puede bailar uno solo, ¿no? Sí, ya ves que la bachata también la puedes bailar tú sola, pero bueno, si la bailas en buena compañía... En cualquier caso pues, va a haber monitores ahí que desde luego nos van a guiar estupendamente, nos van a manejar... Vamos, a mí cuantas más vueltas me den, cuando me coge alguien que sabe, mira, a mí dame todas las vueltas que quieras. Sí, además tienen alumnos que son muy aplicados y bailan muy bien. ¿Tú bailas? Yo bailo si me llevan, si no, no tengo ni idea. Me gusta, pero no tengo tiempo para aprender a bailar. Bueno, pues el domingo es un buen día. Eso es, ¿Te vas a animar tú? ¿Te vas a pasar por allí? Sí, me voy a pasar, sí. Bueno, además que nadie se preocupe, que aquí hay para todos los niveles, incluso para quienes tienen 2 pies izquierdos, no pasa nada. No pasa nada. Aquí la cuestión es disfrutar y divertirse. Efectivamente. Andrea, pues no busques más planes para el fin de semana porque no vas a tener tiempo. No, la verdad es que todo no. bien completito. Se vive las fiestas siempre muy intensamente, ya con los recursos que tiene un municipio tan pequeño como Fabero. Intentamos en cada fiesta y en cada evento que haya actividades para todos los públicos, que todo el mundo disfrute y que, bueno, que todo aquel que quiera venir está invitado a las fiestas de Fabero. Claro, y siempre será bien acogido. Claro que sí. Bueno, oye, por cierto, yo te voy a preguntar, como ya estamos en fechas, no sé si ya tenéis fecha de apertura de las piscinas municipales, que ya la gente empieza a preguntar. Sí, mira, ayer se abrió para sacar los bonos de la piscina municipal y la fecha prevista de apertura es sobre el 20 de junio. Siempre se depende un poquito del tiempo y de las reparaciones de última hora que pueden demorar el tiempo, pero bueno, en principio sobre el 20 de junio está prevista la apertura de la piscina. Pues me encanta. Oye, que lo disfrutéis mucho, que Gracias. Te diviertas mucho y que bailes mucho también, Andrea. Gracias. Que lo mereces, que hay que soltarse. Hay que soltar estrés. Pues bueno, que disfrutéis de las fiestas del Corpus de Fabero. Y vamos ahora con más asuntos, con un vídeo concretamente. ¿Sabéis que donde ahora mismo está el Castillo de los Templarios, en Ponferrada, en su día hubo payozas? Sí, el castillo no estaba, había payozas. Bueno, pues este solamente es uno de los muchos datos que nos proporciona Javier Bueso, director de los museos de Ponferrada. Bueno, en realidad se lo ha contado a Claudia Cabo, que estuvo con él hablando sobre la historia del castillo. Mira. Entre murallas centenarias y leyendas que aún sobreviven al paso del tiempo, el Castillo de los Templarios sigue siendo uno de los grandes símbolos del Bierzo y del Camino de Santiago. Hoy recorremos su historia para descubrir cómo nació esta fortaleza, qué huella dejó la Orden del Temple y por qué, siglos después, continúa fascinando a visitantes y vecinos. Bueno, sabemos que el castillo que hoy vemos, o que el visitante puede recorrer, a lo largo de más de 12.000 metros cuadrados de superficie, lo cual hace que sea uno de los castillos más extensos del norte de la península ibérica, es sin embargo un gran castro, un gran asentamiento de unos 800 años antes de Cristo, sobre el cual se ha ido levantando en diferentes fases constructivas la fortaleza que hoy podemos contemplar. Es decir, que ya desde la Edad del Hierro existía un primer poblamiento del que al menos conocemos también algunos vestigios materiales.
es decir, cómo eran sus viviendas, que eran las pallozas tan propias de la arquitectura popular berciana, no solo desde la perspectiva prehistórica, sino que se mantuvieron a lo largo de los siglos construidas en este mismo lugar, de tal forma que hasta el siglo XV sabemos que había también pallozas en el interior que de alguna forma pues, emulaban el mismo esquema de las pallozas de la Edad del Hierro. Así que ese es el origen de toda la fortaleza, además un poblamiento justo en la confluencia del río Boeza junto al río Sil, a los pies del monte Pajariel, es decir, en un espacio entre ríos. Bueno, lo que encuentran los templarios cuando llegan hacia 1178 a este lugar, en el que van a estar por más de un siglo, unos 125 años, es el tiempo que van a permanecer en el castillo de Ponferrada y van a contribuir al refuerzo de la primitiva cerca, que era una cerca de cantos, de barro, de cal en algunos casos, y que coincide muy aproximadamente con el perímetro del conjunto fortificado que hoy podemos contemplar. Van a ser quienes refuercen algunos de esos puntos, de esas estructuras, y también quienes levanten la base, la cimentación de algunas de las torres que podemos ver hoy, que si bien son torres posteriores de la Baja Edad Media, del siglo XV, tenían ya una cimentación templaria. Por ejemplo, la Torre de Moclín, que es una de las más conocidas, porque es justo la que está haciendo defensa contra el cauce del río Sil, pues es una torre que fue construida en su cimentación, en su parte inferior, por los templarios y posteriormente se reedificó. Es algo que como fenómeno se repite en diferentes edificaciones del castillo, de tal manera que, por ejemplo, también de época templaria se conserva una gran dependencia que estaba en un lamentable estado hasta hace no tantos años, porque estaba muy arruinada, se habían perdido parte de sus estructuras, pero se conservaba en esencia la iglesia de Santa María del Castillo, la iglesia que tuvieron como capilla esos monjes templarios, pero que posteriormente se va a reutilizar. En este caso se va a desacralizar el espacio, es decir, va a dejar de ser una iglesia para convertirse en una gran bodega, que es donde conservaba el conde el vino como un factor fundamental económico y social para su señorío y para buena parte de la historia de Ponferrada y del Bierzo. Así que, como vemos, es un fenómeno que se va repitiendo, como con el paso del tiempo se va reedificando sobre otros anteriores y también se le van dando diferentes usos adaptados a su tiempo, a las diferentes salas o dependencias que hoy podemos contemplar. Bueno, desempeñó un papel fundamental porque una de las singularidades más importantes de este castillo es que precisamente podríamos decir que es una fortaleza jacobea, es decir, está al pie del paso del Camino de Santiago francés, actualmente además en la traza declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, que es el eje, la calle mayor, no solo de Europa, sino también la calle mayor de Ponferrada y la que le da sentido a su historia. Y en ese caso, pues la fortaleza desempeña un papel fundamental porque era el lugar donde el peregrino encontraba el amparo, la protección no solo del castillo, sino fundamentalmente también de toda la red de pequeños hospitales que jalonaban la ruta jacobea y que eran fundamentales para que no solo encontrase protección el peregrino cuando pasaba por tierras de señorío como era Ponferrada, sino también la necesidad de aliviar pues, sus dolores, sus pesares en todos esos pequeños hospitales que algunos de ellos se encontraban muy próximos también al castillo. Desde esa perspectiva, además, el castillo está asentado en un lugar privilegiado justo al lado de los pasos que más dificultad suponían a los peregrinos, que era el paso de los ríos. Hoy tenemos una perspectiva diferente porque vemos cómo pasamos los ríos pues por grandes puentes, pero en realidad a lo largo de la historia esos puentes sufrían muchas vicisitudes, no siempre estaban en pie, porque muchas veces las riadas los derribaban, pero estaban mucho tiempo arruinados y pasaba incluso en ocasiones pues más de un siglo hasta que se volvieran a reedificar. Por tanto, estamos en un enclave donde la fortaleza, en el entorno del camino, desde luego, pues era un elemento fundamental, porque también era el lugar
donde se detenían los cortejos para intentar pues, vadear el río por la zona más fácil para ellos. Los templarios estuvieron, hablando históricamente, un periodo muy corto de tiempo, es poco más de un siglo, y va a cambiar radicalmente porque luego la fortaleza va a pasar por diferentes manos, tanto de la corona como algunos señores principales de algunos linajes, sobre todo vinculados a la historia de Galicia y del Bierzo, y en todo el contexto de finales del siglo XIV y en el siglo XV fundamentalmente, pues va a ser una gran fortaleza, pero sobre todo va a constituir el castillo de Ponferrada la capitalidad del estado del condado de Lemos, y en ese sentido pues el castillo se va a enriquecer con diferentes torres que se van a ir edificando en todo su perímetro, pero sobre todo se va a construir un gran palacio en el interior de la fortaleza, que es la pieza fundamental que va a cambiar los usos que venía teniendo hasta entonces y ahora se convierte en un ámbito también puramente residencial. Es un edificio palaciego, donde el conde de Lemos está, donde pasa tiempo, donde vive, donde conserva su vino, donde escribe versos, pero también es donde reside, muy preocupado por el gobierno de su estado, que ya veremos cómo a finales del siglo XV se apaga. En cierta forma es como si se apagase el esplendor de la villa pujante que era Ponferrada, porque poco después, a partir de 1507, ya pasa a ser una villa bajo el dominio de los reyes católicos, es decir, que como todas pasa a ser una villa de realengo, bajo el poder regio, y en cierta forma se apagan el poderío de todos esos estados señoriales que hasta entonces habían estado vigentes. Bueno, ha habido diferentes fases de rehabilitación del monumento. Son interesantes por también ser tan desconocidas algunas rehabilitaciones, es cierto que muy menores. Después de la Guerra Civil Española hubo una importante intervención en muchos monumentos, especialmente en Asturias, en Galicia, pero también en la provincia de León y dentro de ellos en algunos edificios emblemáticos del municipio de Ponferrada, como la iglesia de Santiago en Peñalba, el monasterio de San Pedro de Montes, y también en el castillo de Ponferrada se llevaron a cabo algunas tareas, algunos trabajos de consolidación de algunos de los muros, que como curiosidad hizo quien fue el primer nieto del famoso pintor Sorolla, Francisco Pons Sorolla, que fue su primer nieto, que fue director general de Bellas Artes durante muchos años y fue quien intervino en ese momento en la fortaleza de Ponferrada. Pero posteriormente todas las grandes obras de rehabilitación, que son las que hoy nos permiten disfrutar de este inmenso monumento, son las que se llevan a cabo a partir de finales de la década de los 90. A partir del año 1997 se realiza una serie de obras de rehabilitación de urgencia ante la caída de algunos lienzos de muralla a la calle que transcurre al lado del castillo, y en ese proyecto hasta el año 2010 se van rehabilitando de forma integral todos los recintos, todas las pasarelas, todas las rondas y las estructuras de todas las torres que flanqueaban todo el perímetro de la fortaleza, como también fueron rehabilitadas todas las dependencias del palacio del siglo XV, que se encontraba totalmente arruinado y que hoy pues luce en todo su esplendor con todas sus salas perfectamente rehabilitadas y en uso. Quedaba una parte fundamental de la fortaleza por rehabilitar, que era el llamado Castillo Viejo, que es en el que nos encontramos, que es el edificio donde nace, podemos decir, toda la fortaleza que hoy conocemos. En realidad es un edificio que está formado por 4 castillos distintos que en un momento se han fusionado, que nos parece a la vista que fuera un edificio de una sola época, cuando en realidad es como si esos 4 castillos se abrazasen y configurasen toda la arquitectura de este edificio. Este Castillo Viejo, que ha sido rehabilitado entre los años 2020 al 2022, es el año aún muy reciente desde el que los visitantes pueden también disfrutar de otros 4.500 metros cuadrados de edificio totalmente rehabilitado, con sus forjados vueltos a construir, con todas las cubiertas de todas las torres que se habían venido abajo. Incluso algunas de las torres de este castillo estaban totalmente desconectadas porque sus muros se habían perdido a lo largo del tiempo.
Bueno, los retos son muchos y también todos los recursos disponibles para la conservación y difusión del patrimonio histórico, en este caso del patrimonio histórico español, teniendo en cuenta que Castilla y León atesora el 80% de todo ese patrimonio estatal. En este caso, además, con la dificultad añadida que supone un bien de estas características que es de titularidad municipal, es decir, que es propiedad del Ayuntamiento de Ponferrada, y eso supone un esfuerzo muy importante por esta administración local, pero sobre todo por todos los ciudadanos de Ponferrada que contribuyen o han contribuido a su rehabilitación, pero que ahora contribuyen también a su conservación y mantenimiento. La conservación es lo fundamental en un edificio de estas características, con una superficie extraordinaria, con una complejidad histórica de su distribución, con la complejidad que supone también el mantenimiento de recorridos interiores, pero también de una gran superficie al aire libre. Con lo cual cada día es un reto en el mantenimiento y conservación de un edificio de estas características. Ocupa una extensión tan extraordinaria, aparte de que está situado justo en el corazón del núcleo histórico de la ciudad, que es otra de sus singularidades. No es un castillo que, como es común, esté fuera del caserío, sino que en este caso está en el centro de la ciudad, ¿no? Con lo cual también eso le confiere unas características especiales a la hora que hay que tener en cuenta a la hora de conservar un monumento de esta entidad. Yo creo que está muy marcado como algo más que un castillo. En realidad el castillo podríamos decir que es un icono, es una seña de identidad, es un elemento esencial de Ponferrada y del Bierzo, que va más allá de lo que puede ser el mero monumento que todos pues podemos contemplar si lo visitamos o si nos acercamos a él desde el exterior, invitando siempre a que todos lo conozcan, porque solo podremos amar, respetar y conservar nuestro patrimonio si realmente lo conocemos, y para eso es muy importante pues, visitarlo con frecuencia, más en un edificio de estas características en las que bueno, en una sola visita pues, no podemos llegar siquiera a alcanzar toda la dimensión que tiene. Está muy anclado también en el imaginario popular. Durante muchas décadas la leyenda ha estado por encima de la historia. Era una historia muy mal conocida de una fortaleza que hay que recordar que estaba en un lamentable estado de ruina, que era totalmente inaccesible, que por otra parte los historiadores no se habían ocupado de ella hasta muy tarde, con lo cual eso había provocado, digamos, que tuviéramos un gran castillo, pero a la vez un gran desconocido para los propios del territorio. Todo el proceso de rehabilitación y la apertura de todos estos espacios han facilitado que cada vez más pues, ponferradinos, bercianos, que visitantes, peregrinos, turistas se acerquen al castillo y vayan descubriéndolo como un monumento de primer orden. Actualmente es uno de los castillos más visitados. Hemos pasado de tener un edificio arruinado y cerrado al público a pasar a ser uno de los más visitados de Castilla y León, y como castillo, pues sin duda uno de los más visitados de España. Hemos visto también cómo es la percepción del peregrino. Hasta hace no tanto el peregrino pasaba por nuestros pueblos, por nuestras ciudades, con una meta clara de llegar el día a día a su lugar de descanso, pero ahora vemos cómo está cambiando radicalmente esa tendencia, esa motivación, y hay mucho más interés por conocer, por detenerse en el camino para visitar los monumentos, las iglesias románicas que hay en el Camino de Santiago, o un castillo como este, ¿no? Que ya el peregrino no pasa de largo, sino que se detiene, lo visita, lo aprecia, incluso muchos de ellos están toda la mañana perdiéndose por los rincones del castillo, que es otra de las características que siempre tiene un interés añadido, ¿no? El poder pues perderte un poco por los recovecos, el encontrar un lugar de sosiego, un poco lejos de esa prisa que tanto tenemos en el día a día, y que en una extensión como esta, en la que además el patrimonio natural está tan próximo, pues facilita mucho ese tipo de experiencia. Bueno, como todos los castillos están llenos de leyendas, de misterios. Detrás de cada puerta, detrás de cada piedra se esconde una historia. De todas, pues hay algunas que son las más conocidas también, porque la gran novela del Señor de Bembibre, de Enrique Gil y Carrasco, fue una novela muy leída por las generaciones que nos han antecedido. De hecho, existía una versión adaptada
para escolares, que era lectura obligatoria, con lo cual estaba instalado en la mentalidad también, pues te da esa aura de leyenda que ha envuelto siempre la fortaleza. Por un lado, el milagroso hallazgo de la Virgen de la Encina dentro de la oquedad de una encina, cuando los templarios necesitan proveerse de madera para hacer la fortaleza, es la imagen que hoy, según la tradición, se venera en el retablo mayor de la Basílica de la Encina. Es la patrona de la ciudad, pero también la patrona de la comarca, con todo lo que eso significa, no solo para la religiosidad o la tradición popular, sino también como la interpretación que hace el pueblo de un símbolo esencial que desde la fe, o para aquellos que no sean creyentes, desde luego la Virgen de la Encina o el castillo son dos símbolos que van casi de forma inseparable, ¿no? Luego hay otra leyenda que es muy habitual en monasterios y en castillos, que es la existencia de túneles secretos, ¿no?, que conducen a otros lugares. En este caso, la leyenda del misterioso túnel que conduce desde el castillo de Ponferrada secretamente hasta el castillo de Cornatel. Bueno, en realidad detrás de esa leyenda lo que se esconde es, por un lado, una mina subterránea que efectivamente existe y que es además preciosa porque tiene todos los sillares trabados en forma de espina de pez, está muy bien conservada y es la mina subterránea para captar agua del río Sil, pero que la mentalidad ha reinterpretado como el inicio de ese túnel que pasaría por debajo del río y nos llevaría hasta el castillo de Cornatel. Y ahí es donde también está la otra leyenda tan conocida, que es la de la Cueva de la Mora, que está dentro de esa mina. Bueno, en realidad esa es una leyenda muy extendida en el norte de la península ibérica, especialmente en Galicia, pero con un sentido totalmente distinto al que nosotros podemos interpretar actualmente. Nosotros, cuando nos referimos a una mora, no nos estamos refiriendo a lo mismo que se referían nuestros antepasados. Para ellos, una mora era una mujer de largos cabellos, generalmente rubia, y que guardaba tesoros en cuevas ocultas. Esa es una tradición, por explicarlo de una forma sencilla, que se repite en muchos lugares. Aquí es verdad que esa mina tiene una pequeña entrada que hizo que el imaginario popular lo interpretara como que ahí vivía esa mora que guardaba los tesoros del castillo. Y esas son, bueno, pues aparte de otras, las tres principales leyendas que siempre están muy presentes. De vuelta, ya sabéis lo que toca, ¿verdad? ¿Habéis preparado las palomitas? ¿Las tenéis en el microondas ya o en la sartén? Plof, 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 plof. Pues claro, pues porque ha llegado Iván Belenda para hablarnos sobre cine y para eso necesitamos palomitas dulces. ¿Qué tal? Muy bien, otro viernes más aquí. Uno más. Uno más. Hoy venimos con una serie y una película que le estaba dando vueltas acerca de hace cuánto que no traía una serie. Igual no hace mucho. Lo que pasa es que estaba pensando, igual la última fue From, que la traje... No te sé decir, no te sabría yo decir. Que creo que la traje cuando empezó la cuarta temporada y llevan ya 6 capítulos, o sea que igual hace un mes. Y nada, traigo una de las series de la temporada, yo creo, que es Spider-Noir, que vamos a contextualizar un poco, porque esta serie adapta al personaje de Spider-Noir, que empezó a salir en cómics en 2008, pero no tuvo su debut en la gran pantalla hasta el 2018, cuando se estrena Spider-Man, un nuevo universo, que era una película de animación que incluía a muchos Spider-Man, entre los que se incluye este, y... Spider-Noir, o sea, los cómics de Spider-Noir salieron en el 2008. En el 2008. No tuvieron mucho eco, ¿no? Mucha historia. Sí, pero no tanta, como no le comió el terreno al Spider-Man. Lo que pasa es que luego pues, hicieron la de un nuevo universo, aparece este Spider-Man como uno de los muchos que salen, y la particularidad es que le ponía la voz Nicolas Cage. Entonces, como gustó mucho ese personaje, su representación en la gran pantalla, por lo menos en animación, decidieron, también por el carisma de Nicolas Cage, hacer una serie con el personaje, pero en acción real.
Es decir, aquí ya vemos al propio Nicolas Cage haciendo de un detective que tiene pues ese alter ego que es el Spider-Noir, ¿no? O sea, que sale propiamente, Nicolas Cage es el protagonista. Sí, Nicolas Cage es el protagonista, en una serie de 8 capítulos que se estrenó el pasado miércoles en Prime, que bueno, tiene una primera temporada que y yo entiendo, vista la serie, que va a haber más. Segunda. Sí, yo creo que sí, porque creo que además es un personaje al que se le puede sacar mucho jugo. Y, bueno, Pero espera, es que ahora me dejas con la intriga, pero quiero decir, tú ya has visto los 8 capítulos Sí, porque ya. se acaba de estrenar en Prime, ¿no? Sí, pero tú ya has visto los 8. Sí, se estrenó hace semana y algo, he tenido tiempo, no me he hecho un maratón ahí... Pero ya han sacado los 8 capítulos. Claro, sacaron los 8 el mismo día. Vale, pensaba que iban a cuentagotas, vale. Y yo me los habré visto en 3 días igual. No son capítulos tampoco muy largos, como tienen unos 40-45 minutos cada uno, o sea que me refiero, se puede maratonear bien fácil. Y nada, vamos a poner el tráiler y comento más cosillas. Pues vamos con ese tráiler de Spider-Noir. ¿Has mirado ahí fuera? La ciudad es un caos. Tú antes eras... Yo ya sé quién era antes. Y sé quién soy ahora. Voy a empezar de cero. ¿Vas a ponerte insoportable? Sí, la verdad, me gano la vida siendo así. Mi amigo ha desaparecido. ¿Es usted investigador? Investigue. ¿Vamos a pasar por alto que se convirtió en un monstruo de arena? Desde luego, no es moco de pavo. ¿Qué coño pasa aquí? Ahora no puedo explicártelo. Solo sé que una vez que empieza, va a peor y rápido. Hasta que acaba consumiéndote vivo. Es hora de enseñarle a esta ciudad quién manda aquí. Cabello de Plata tiene el control de la ciudad. ¡Hay monstruos sueltos! ¿Me ha oído? ¿Va a cruzarse de brazos? La araña nunca fue un héroe. Pero todavía tiene tiempo de convertirse en uno. ¿Crees que busco peleas? Mírame. No. Porque sin poder no hay responsabilidad. ¿Es que no ves que la araña está ocupada? Tiene un punto cómico, ¿no? Sí. Nicolas Cage. Sí, además, bueno, Nicolas Cage, el propio actor, ya es el actor meme por naturaleza. Hay que decir que aquí está bastante contenido para lo que suele ser él, ¿no? Y bastante bien está. Oye, ¿cuántos años tiene, por cierto? Tiene 61, si bueno, no me vale. equivoco. Sí. Pensaba Ya muchos años en nuestra vida, Nicolas Cage. La tuya principalmente, seguro, Sí, que no, pero quiero desde decir pequeño, que- porque tienes pinta de haber He visto mamado mucho, el cine. Sí, mucho de él, desde luego. Hay que decir, lo primero, que es una serie, una particularidad bastante grande que tiene, que se puede ver tanto en blanco y negro como en color. De hecho, Anda. cuando tú pones en Prime reproducir, en cada capítulo te pone como la opción de elige blanco y negro o color. Yo creo que esto es una jugada comercial en el sentido en el que la gente no está tan acostumbrada a ver películas en blanco y negro. Entonces, yo creo que y tal y como yo la he visto en blanco y negro. Y tal y como la he visto, a nivel de imagen, yo creo que era la opción principal, Lo que habían pensado de lo que habían primeras. pensado de primeras. ¿Qué pasa? Que eso puede ser como una barrera para muchos espectadores. Esto es así. Y decidieron pues dar la oportunidad de, o sea, a la hora de hacer la postproducción, tener en cuenta tanto la digitalización en color como en blanco y negro. Qué interesante me está pareciendo eso. Es la primera vez que se hace, Sí, ¿no? sí, Que nos yo dan no esta lo había opción. visto nunca. O sea, que te dice, porque sí que
cuando hubo la moda del 3D, sí que te daban a elegir, igual cuando tú comprabas el DVD o el Blu-ray, te daban la oportunidad de... No ha quedado incluso, eso. eso ya tuvo su momento de gloria ya por sobre todo la época de Avatar, 2009 y demás, y como 3 o 4 años estuvo ahí, pero ya se terminó. Pero claro, lo de dar la oportunidad de verlas en diferentes aspectos visuales es bastante novedoso. A ver, pero yo diría que es que la narrativa cambia completamente, ¿no? Porque al final el color también transmite. Claro que, o el blanco y negro, claro, quiero transmite decir. mucho, y yo creo que vamos a ver, yo recomiendo a la gente verla en versión en blanco y negro, porque yo creo que te lleva más a la época. Es decir, ¿no? Además es una serie que homenajea mucho el cine negro norteamericano de los años 30-40, sobre todo, ya no solo la estética, sino la técnica también. O sea, ahí hay mucho trabajo de fotografía, mucho juego con las sombras, con los contraluces, que es muy deudor de ese tipo de cine, y la verdad es que está medianamente bien utilizado en la serie. Sí es verdad que creo que a veces confían mucho en el homenaje, y eso a veces afecta a la narrativa. Y con esto me refiero a que hay un montonazo, y la gente lo va a ver, pues se va a dar cuenta, de planos aberrantes, que son estos planos que están como inclinados, como que transmiten como una especie de tensión concreta a la escena, como que algo no va bien, que es una técnica que se ha utilizado mucho en cine, pero en el cine negro, como era muy habitual. Lo que pasa es que aquí lo utilizan tantas veces que hay momentos en los que no tiene un sentido narrativo como tal, sino que es única y exclusivamente para que el homenaje no se pierda. Que es algo que igual la gente... ¿A ti qué? ¿Ni fu ni fa o sí? A mí hay algunas veces que sí, otras veces que no, porque hay otras veces que digo, a ver, ya me ha quedado claro, sí, se pasan un poco, ya me ha quedado claro que queréis homenajear aquí todo esto, pero creo que a veces es excesivo y no favorece a lo que realmente te están contando, ¿no? Es como que desvía un poco la atención. Una historia que tampoco es bastante simple. Te iba a decir, luego lo que es el contenido y eso, porque estamos hablando un poco de cómo ha quedado, ¿no? El resultado final. Sí, no, el resultado, cuanto a imagen, pero... En cuanto a imagen está muy bien, el guión es correctillo, es verdad que no hay nada de complejidad ahí, no hay... Joder, yo me acuerdo de películas, El sueño eterno, que era una película en la que si te perdías un minuto de la trama ya te volvías loco, porque pasaban tantas cosas y había tantas subtramas que luego se iban y venían y se entrelazaban y demás. Aquí no, todo esto es algo más, es más fácil de seguir. Si te vas a la cocina por un sándwich y vuelves, lo puedes, sí. lo puedes seguir. Sí, pero ¿no? es algo que las series habitualmente, por desgracia, acostumbran a hacer, pero yo creo sobre todo con las series, tanto en Prime como en Netflix, que ya vienen por contrato, lo de que tienes que explicar la trama cada 10 minutos porque la gente está más pendiente muchas veces del teléfono y pueden perder el hilo, pero lo que pasa es que es verdad que este tipo de series pues como que... Pero ¿y tú qué crees que engancha más? ¿Una serie en la que hay que poner todos los sentidos, toda la atención para poder seguirla? ¿O una que puedes mirar el teléfono, te puedes levantar al baño, puedes ir a por un vaso de agua? Yo prefiero que haya mucho contenido. Lo que es enganchar será una en la que no te muevas de tu sitio hasta que termina, sí. ¿no? Digo Desde yo. Luego. De hecho, yo creo que el interés de esta serie muchas veces radica, aparte de ver al propio Nicolas Cage en acción, que hay que decir que es una serie más de cine negro que de superhéroes. De hecho, eso me ha gustado bastante, ¿no? El hecho de que la acción se vea a cuentagotas. No es una serie de acción, el personaje muchas veces no se le ve tantas veces con su traje, no favorece más como esa trama de investigación, que he dicho que no es súper elaborada, pero bueno, se deja ver bien, y que luego tiene otra cosa que a mí me ha hecho bastante gracia, que es el tema de cómo cogen en esta serie los villanos de Spider-Man y de repente pues les dan la vuelta para convertirlos como una especie de mafiosos con poderes, pero que dentro de la estética noir de la serie tiene bastante sentido y está bastante bien ejecutado. Y luego hablo mucho de homenajes, pero no me puedo olvidar de, yo creo, el más grande que he visto en esta serie, que es a una película que se llama Dick Tracy, que es una película de los años 90,
90, que era Warren Beatty el protagonista, y salía Al Pacino, Dustin Hoffman, bueno, James Caan, salían un montón de actores. Y lo que es el diseño de los villanos, porque en aquella película, que también eso se basaba en un cómic, aquella película sí que era todo muy en color, pero eso, el diseño de los villanos era muy característico, porque eran los típicos Al Pacino con un apión increíble, de repente pues, otro personaje que igual tenía un ojo aquí, ¿no? Había mucho maquillaje, y aquí lo que es la estética de los villanos yo he notado como una réplica milimétrica hacia esa película, como homenajeando a una de las grandes películas de los 90 de ese género. ¿Has buscado para ver si eso realmente es así? No. No te has molestado, ¿no? Has dicho es y punto. No, porque podría haberlo hecho. Igual en algún momento, pero no, yo visualmente a mí es lo que me ha dado la sensación. Además, porque, y con esto ya termino, Nicolas Cage, en la serie hay un personaje, un chavalín, que tampoco es que salga mucho, pero es como una especie de mini ayudante, como ese comodín, ¿no?, que utiliza él como para que le ayude cuando necesita una persona de esas características, ¿no? Y Dick Tracy tenía un compañero también de unos 12 años y demás ayudándole. Entonces, o sea, que hay paralelismos, ¿no? O sí, yo noto paralelismos. Oye, pues antes de pasar a la siguiente opción que nos traes, la siguiente propuesta, sí que te iba a dar un dato, un apunte, porque me lo han chivado por el pinga, y es verdad que yo también me he fijado, pero no me he dado cuenta hasta que me lo han dicho. Y es que en el tráiler hablábamos de blanco-negro color, en el tráiler, que es en blanco-negro, el cebo final le meten color. De hecho, el reflejo ese de los ojos esos tiene un azulado ahí. Sí, sí. Y tengo que decir que no me convence tanto. O sea, quiero decir que vista esa escena, porque yo o sea, vi el tráiler antes de mandarlo, y lo vi como tal, pero yo no he visto nada en color de la serie. Y es que ya esa propia escena me parece que no funciona tanto estéticamente como el blanco y negro una vez vista la serie entera. Y de hecho, ahí sí que he leído comentarios respecto a qué es lo que ha preferido la gente y la crítica, y dicen que el color es llamativo y funciona casi mejor que en blanco y negro cuando son las escenas de acción, porque como que lo ves todo mejor, pero que evidentemente el blanco y negro le proporciona como un aura mucho más misteriosa y mucho más solvente a la intencionalidad de la serie. Oye, quizás para la segunda temporada hagan una mezcla, en según qué tramas puede blanco ser. y negro, en las escenas de acción color. Puede una ser, idea, ¿no? También se lleva mucho a innovar. Se llama mucho en cine también el tema de pues, los flashbacks, representártelos en blanco y negro, Es verdad. Y el tiempo presente en color, o al revés. Hay películas que lo hacen al contrario y que funcionan muy bien. Todo también depende de la intención narrativa de que quieras expresar y que funcione. Diría que también es como muy de cómic, me pega mucho al rollo cómic, el ir del blanco negro al color. Bueno, en cualquier caso, la podemos ver en Amazon Prime, ¿verdad? Sí, bastante recomendable. Sí. Es Spider Noir. ¿Y cuál es la segunda propuesta? Bueno, la segunda propuesta nos venimos a Europa, concretamente a Bélgica, a hablar de un thriller que se llama El dossier Maldoror, perdón, que es una película basada en hechos reales acerca de la investigación de unos gendarmes, concretamente se centra en uno, para intentar atrapar a una serie de sospechosos del secuestro de unas niñas. Y es una película que a mí me ha sorprendido, bueno, no es que me haya sorprendido tanto, porque en cuanto volvemos un poco a la estética, sucia, penetrante, angustiosa, que tenemos los europeos muchas veces en contraposición con el cine norteamericano, y sobre todo con el ritmo de la película, la verdad es que te atrapa bastante. ¿Una estética sucia? Tenemos una estética sucia cuando queremos sumergirnos en una temática pues como la de esta película. Porque, por ejemplo, ya no en Bélgica, aquí en España, La Isla Mínima, por ejemplo, que también era una película que era posterior a la dictadura, en la que dos personajes se iban ahí a las marismas, ¿no?, del Guadalquivir a investigar un asesinato.
también tenía esa estética muy, muy negra, muy de que estás viendo la película y de repente es que te van a lanzar, va a salir barro de la pantalla y te van a dar con él en la cara, ¿no? En cualquier caso, intencionado. Intencionado, por supuesto. Ponemos el tráiler y venga, comentamos. Pues vamos a ver ese tráiler de El Dossier Maldoror. Hemos venido para hacer el trabajo de la policía, porque no están haciendo nada. Pareces muy pillo con el pelo así. Tienes cara de policía. Si elegí este uniforme fue para poder hacer cosas. Quiero que las niñas vuelvan con sus padres. ¿Lo conoces? Marcel Dedier. Ya fue condenado por violación a una menor. Me he encargado de organizar una operación para llegar al fondo del asunto. La operación Maldoror. Dedier lleva años con el sótano en obras. Maldoror tan solo es una operación de vigilancia. Tienes que seguirlo de cerca y pillarlo con las manos en la masa, no antes. ¡Abra la puerta, por favor! ¿La casa tiene sótano? ¿Puede enseñármelo? ¿No has oído nada? Has hecho oídos sordos a las instrucciones del registro. Oí voces, no estoy loco. ¿Por qué se niegan a compartir información de la investigación con los padres de las víctimas? Los ciudadanos no realizan las investigaciones. A mi maletero. No es nuestro trabajo. No duermes nada, no comes nada, no puedes hacer nada. Es una red de pedófilos y desconocemos el alcance. Ven a ayudarme. Se acabó todo, Sartier. ¡No, que no! ¡Qué puta mierda! La niña te necesita. Vivo día y noche con sus susurros en mi cabeza. ¿Dónde está? Te reconozco, eres el poli. No puedes hacer nada. Estas de las que me atrapan a mí, sobre todo yo creo que sabiendo que está basado en un caso real, ¿no? Sí, además creo que es una peli muy completa. Un caso que yo desconocía, que tengo ahora ya preguntas de... Sí, bueno, hay que decir que la película no sigue tampoco al 100% todo lo que realmente sucedió de verdad, o sea, hay cosas que cambian. Está basado en... Está basado, pero por ejemplo, a mí me parece muy interesante, no es una película que se quede únicamente en la investigación, sino que también ejerce una crítica acerca del sistema policial y judicial de la Bélgica de aquellos años, poniendo en evidencia esa competencia, porque la película te lo explica, entre la gendarmería, la policía local y la policía judicial, este caso, digamos, hay como una especie de competitividad entre ellos. Y por culpa de esa competitividad, el caso se alargó y tampoco quiero explicar cómo termina y demás, pero, en fin, que por culpa de esa ineptitud de los diferentes departamentos y demás, toda la investigación fue un desastre. ¿Qué pasa? Que tenemos aquí al personaje, a uno de los gendarmes, que además en una primera escena prodigiosa en cuanto a presentación de personajes, ves que es una persona comprometida y que un poco rebelde, y que sabes que es alguien que se preocupa por todo y que es capaz de llegar hasta donde sea para intentar solucionar el problema, aunque legalmente no lo permita, ¿no? ¿Roza la legalidad o se la pasa? Llega un punto en que es inevitable, que él además la película hace mucho hincapié en su psicología y en cómo a medida que va pasando la película se va desesperando más y tiene que actuar por su cuenta, por culpa pues, de un sistema que ha fallado a la gente. Hay escenas en las que ves en noticias como pues, el caso no está avanzando o que de repente encuentran a alguien y tal, no sé qué. En fin, y ves la crítica de la gente hacia las fuerzas de seguridad y cómo eso también hace que el personaje principal se vea como se autoculpabilice, pero también sin dejar de lado la culpa del entorno que le rodea. Sí, sí. Oye, también se ve, me ha parecido a mí, por lo menos en el tráiler, cómo afecta la vida laboral, porque no deja de ser un trabajo, claro. aunque va más allá, porque es un caso al final que es social, sí. Pero cómo afecta la vida laboral también en casa, ¿no? En casa, desde luego. De hecho, otra de las cosas que están muy bien contadas en la película es su relación con su novia, posteriormente su mujer, de hecho. Hay un niño o una niña de por medio, ¿no? Sí, 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 ahí hay pues
que es algo, es un conflicto que tiene el personaje y que de cara hacia el espectador es algo también que nos sugiere como cierta rabia, porque claro, está tan obsesionado este personaje con el caso que deja como de lado a su familia, y eso la película lo cuenta muy bien, y lo cuenta tan bien porque hay un trabajo previo. Esta película es muy larga, o sea, son 2 horas 25, y esas 2 horas y 25 creo que están lo suficientemente justificadas para que el personaje principal, o sea, estamos viendo como todo su recorrido. Respecto a lo del tema de su vida personal, vemos como la película se toma su tiempo, o sea, deja de lado la investigación y de repente igual se marcan 15 minutos de su vida con su novia, cómo se casan. Hay una secuencia de una boda que dura como 15 minutos, que mientras yo la veía estaba pensando, es que esta secuencia te la hacen en Estados Unidos y te cortan a los 2 minutos, y luego igual es muy relevante toda esa información para poder seguir entendiendo bien la historia, ¿no? Y en un thriller convencional estadounidense eso quedaría mal explicado, pero aquí el director no se permite como dejar nada al aire, sino radiografiar perfectamente la vida del personaje principal, el contexto social del momento en el que se vive, y luego también la crítica el contexto crítico de las fuerzas de seguridad y cómo se chocaban unas con otras y al final no avanzaban en ninguna investigación. Decías que esto no salía en una película en Estados Unidos. ¿El cine europeo es quizás más psicológico, más social, más...? Y es que es más social, yo lo veo también por ahí. O sea, siempre, yo creo que el cine europeo tenemos como una tendencia mucho a lo social. En Estados Unidos también, pero de otra manera, y no de una manera tan marcada. Es decir, tú puedes verte 100 películas estadounidenses... Son más comerciales, ¿no? Son más comerciales, igual dejan de lado un poco ese tema, o no lo dejan, pero no hacen tanto hincapié en la situación. Y aquí, por ejemplo, creo que lo planteamos de otra manera. También es una película que su trabajo de atmósfera te recrudece las entrañas, ¿no? Es decir, hay mucho, sin ser explícita en la violencia, hay imágenes que como cuando hablábamos de Hokun, aunque era otro tipo de película hace unas semanas, pero hay imágenes que te dejan, que no se te olvidan. No porque se vean cosas concretamente, sino igual porque no se ven y la cámara es capaz de apartarse cuando se descubre algo, o de aguantar el plano 2 segundos o 1 segundo, el tiempo suficiente como para que el espectador recoja la información de ese plano y que ya no se pueda olvidar de él, ¿no? Es otro tipo de narrativa audiovisual que a mí me convence mucho y que disfruto dentro de la crudeza de este tipo de historias. Que además es un director, el Fabrice Dubelt, que trabaja mucho eso, es belga, y trabaja mucho esa atmósfera, ¿no? Se ha movido siempre en el género del thriller. Sí es verdad que hay algunas películas suyas que no me convencen tanto, pero sí que como que esa parte la tiene bastante controlada. Y aquí yo creo que logra una de sus mejores películas, porque también lo que es la historia es muy interesante y realmente abarca tantas cosas, y las abarca tan bien que me parece un thriller muy notable y meritorio, y que creo que para la gente que le gusten este tipo de películas basadas en hechos reales, que tengan ese componente de thriller duro y fuerte, creo que les puede gustar mucho. Es del 2024, Iván, ¿dónde la podemos ver? Esta está en Movistar Plus. En Movistar Plus, sí. Vale. El dossier Waldorf. ¿Sabes lo que voy a hacer yo ahora en cuanto terminemos? A ver. A ver, yo no sé, esto está basado en un caso real. Sí. No sabemos exactamente cómo va a ser, o sea, cuánto de fidelidad tiene a la realidad, simplemente está basado. Yo ahora necesito saber lo que pasó con el caso real y me voy a meter, tú lo sabes, vas a verte el caso real y luego te vas a ver la película y vas a darte cuenta de, pues esto no es así. Pero bueno, que eso pero es no... igual, ahora ya quiero saber cómo fue ese ya. caso, si aparecieron las niñas, si no, todo, lo quiero saber todo.
Iván, muchísimas gracias. A ti. Enganchan también las propuestas que nos traes. Eso espero. Hoy has venido con dos, fíjate que me gustan a mí las dos. Muchísimas gracias. A ti. Nos vemos el viernes que viene. ¿Tienes planes para el fin de semana? No, todavía no, ya veremos, a ver qué pasa. De momento descansar y disfrutar de todo lo que se pueda. Eso es. Y a vosotros, lo mismo os digo, os espero cuando el lunes no estoy. Estará Rosario Maldonado, pero igualmente ya sabéis que este programa siempre mira hacia el entretenimiento, la actualidad y la cultura. Muchísimas gracias por estar ahí, que disfrutéis del fin de semana. Un beso.